de nosotros. Yo quiero llevarlo a usted a Hechos capítulo 2, verso 22, un versículo que nos va a ayudar a sentar la base de esta mañana. Dice Hechos 2, 22 de esta manera. Cuando lo tenga, diga amén. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Yo voy a decir hoy, Misión Cristiana El Calvario de Guastatoya, oíd estas palabras. Amén. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Este versículo nos va a dar a nosotros la base de lo que hoy vamos a compartir. Una de las cosas que tenemos que tener bien claras o bien claro es el hecho de que Jesús fue declarado aprobado. Pero aprobado ¿por quién? ¿Por quién fue aprobado? Dice ahí. Por Dios, por el Padre. Pero aprobado ¿en qué? Dice ahí claramente, dice con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él. Jesús fue probado no solo en su estilo de vida, sino fue probado aún en lo que hacía. Por eso me llama la atención que Jesús dijera: yo no hago lo que yo quiero, sino hago como el Padre dice, y lo hago igualmente. Y entonces me llamó la atención ver que Jesús no solo fue probado en lo que vivía, sino en lo que hacía. Ser y hacer, famosas palabras. Pero para que alguien sea aprobado, Jesús salió aprobado en todo. No es que yo lo quiera exaltar y hacerlo engrandecer solo porque la tradición lo hace, no. Él fue probado y aprobado en todas las cosas. Entonces me llama la atención el por qué Dios probó a Jesús. Fíjese pues, el Padre no nos tienta, pero sí nos prueba. Él nunca nos va a tentar para probarnos. ¿Me voy a entender, hermanos? Él nos va a probar de acuerdo a su estándar, a su regla, a su medida. Él nos va a probar de acuerdo a Cristo. Por eso la estatura del varón perfecto es Cristo. Y hasta que todos lleguemos a esa medida, entonces seremos aprobados por el Padre. Pero en el transcurso de todo lo que el Señor está permitiendo que nosotros vivamos, nos está probando. Y pensamos que la prueba tiene que ser algo difícil, algo que me saque sangre de las rodillas, o que me golpee y que haga un acto de sacrificio para probarle a Dios que sí realmente lo amo. No, déjeme decirle, Dios no nos prueba de esta manera. Ciertamente todos los apóstoles murieron de una manera trágica, pero uno dice, ¿cómo murió? ¿Por qué moriría así? El punto no es por qué murió y por qué murió así. El punto es cómo vivió, qué fue lo que hizo. Todo eso el Señor lo está pesando y lo está midiendo. Si pudo medir al Hijo, nos va a medir a los hijos. Amén, hermanos. A los hermanos de Cristo nos va a probar, y no nos va a probar solamente una vez, sino nos va a probar muchas veces. Nosotros pensamos que cuando ya pasamos la prueba, ya estamos, o cuando ya pasó la prueba,
pensamos que ya estamos aprobados. La verdad, hermanos, es que la aprobación viene como resultado de cómo saliste de la prueba. Porque yo puedo estar pasando pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y no estar pegando en el blanco. Solo estoy sufriendo por puras ganas de sufrir, pero no he aprendido. Jesús fue aprobado por el Padre, probado por el Padre en todas las áreas de su vida. Cuando nosotros atravesamos un problema, yo siempre he dicho, ¿verdad? El que no pasa la prueba, ¿qué dijo? Está obligado a repetirla, ¿verdad? Y el problema es que nosotros estamos repite y repite, repite y repite, ya es un círculo vicioso. Y el problema es que repetimos con el mismo problema, el mismo asunto, la misma situación y no salimos de ahí. ¿Pero por qué? Pasa una prueba, viene otra prueba, pasa esa prueba, viene otra prueba. Siempre les he dicho que en el mundo tendremos aflicción. Vamos a atravesar por diversas pruebas. Pablo decía algo que me llama la atención y decía, estoy convencido que ninguna cosa que me venga de arriba o de abajo o de entre los hermanos me podrá separar del amor de Cristo. Pablo estaba entendido que cada cosa que a su vida venía era con un propósito. Era para poder mostrar y revelar con sus acciones, sus actitudes, si ya el reino estaba en él, si ya estaba formado Cristo, porque si lo buscó en los de Galacia es porque él ya lo tenía. Pero él mismo no se confiaba y decía, ciertamente olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Entonces, vayamos a este punto. Probados para ser aprobados. Vayamos a otro texto, para no entretenerlos tanto en este sentido, pero veamos ahí, por favor, hay un texto que quiero mostrar, y es en 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. ¿Quién fue el que aprobó a Jesús? El Padre, Dios. Ahora vea lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios, como dice, aprobado, como obrero que no tiene de qué, dice, avergonzarse. Vaya, cuando yo no soy aprobado por Dios, viene vergüenza. Primero porque no estamos pegando en el blanco. Pablo dijo a la iglesia de Roma, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Los hermanos de Roma ya se estaban sintiendo avergonzados de llamarse cristianos, de decir que son la iglesia. Pero solo lea el capítulo 1 y capítulo 2 de Romanos, el libro de Romanos, y se va a dar cuenta la condición como estaban viviendo. Estaban viviendo en una condición muy baja. Siendo iglesia, estaban viviendo mal. Y entonces Pablo con razón les dice, yo no me avergüenzo porque yo estoy viviendo de acuerdo a esta regla, a la regla de Dios, a la medida de Dios. Pero ustedes están siendo avergonzados porque no están viviendo según esta regla. Entonces, en vez de tener la aprobación, ¿qué tenían ahora? Vergüenza. Les daba vergüenza hasta congregarse, les daba vergüenza que la gente los viera porque estaban viviendo y haciendo las cosas que el mundo vive y hace. Entonces eso provocaba vergüenza en ellos. Y entonces viene Pablo y le dice ahora a Timoteo esta palabra, procura. Esa palabra procurar no es voy a tratar, no es voy a tratar, lo voy a intentar, no.
Aquí está diciendo procura, o sea, es algo que el Señor quiere que pongamos nuestra fuerza, nuestro interés, que pongamos nuestra voluntad en alcanzar aquello que el Padre quiere. Ahora aquí dice, con mucha razón dice el apóstol Pablo, dice procura con diligencia. No solo le dice procura, sino sé diligente en poner toda tu vida, tu fuerza en esto, para que seas aprobado por Dios. Si yo preguntara hoy, ¿cuántos ya somos aprobados por Dios? Creo que podríamos levantar la mano para no sentirnos mal. O podríamos decir amén para responder a una pregunta general y un amén que se sale a lo general. El problema es que todavía hay cosas que nos avergüenzan. Y entonces viene Pablo y le dice a Timoteo, procura, porque si no procuras, no te pones diligente en lo que Dios quiere, alcanzar la medida que Dios quiere, vas a resultar siendo avergonzado. ¿Cómo nos sentimos cuando un hijo hace un berrinche, por decirle algo, en el supermercado y hasta se tira al suelo? ¿Cómo se sentirá ese papá? ¿Cómo se sentirá esa mamá? Avergonzado, ¿verdad? Y que todo el mundo lo esté viendo y la gran, si fuera mi hijo, ¿verdad? Yo ya lo hubiera levantado, yo ya le hubiera enseñado, yo ya le hubiera instruido, ¿verdad? Eso pudiéramos pensar o la gente podría decir, mi hijo fuera, ¿verdad? Pero como no es su hijo, ¿verdad? El punto es que esa acción lo que provoca es vergüenza en el padre, vergüenza en la madre. Y todo el mundo dice, no lo ha sabido corregir, no le ha enseñado cómo debe comportarse, no le ha dado una su buena cinchaseada. Y así pensamos que se resuelven estas cosas. Pero la verdad, hermanos, es que viene el Señor y nos habla a través de Pablo y de Timoteo estas verdades. Dice que tenemos que ser hallados delante de Dios, ¿cómo? ¿Cómo, hermanos? A ver, aunque le cueste decirlo, ¿cómo? Aprobados. No solamente probados, sino salir de la prueba aprobados. Pero como le digo, la prueba no es solamente de cosas difíciles, enfermedades, sino en el hacer la voluntad del Padre. Cuando yo me dispongo a hacer la voluntad del Padre, ¿qué estoy buscando? La aprobación del Padre. Que diga el Padre, este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento. Eso es aprobación. Y entonces cuando yo no hago como Dios dice, cuando yo no hago en el tiempo que Dios lo dice, estoy siendo reprobado por Él, por mis acciones y mi conducta. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos leído cuando Pablo dice, después de haber sido heraldo, no sea que yo venga a ser descalificado? No solo desaprobado, sino descalificado. El punto es que no tengo calificación, pues que el Padre no puede aprobarme, que el Padre dice, no. Fuiste esto en el pasado, pero ahora en el presente está siendo reprobado. La prueba me tiene que llevar a mí, ¿a qué? A superarla, pero también ¿a qué? A ser aprobado por Dios. Por eso es importante que la iglesia hoy abra sus ojos, despierte del sueño, se levante de entre los muertos para que le alumbre Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos pruebas y nos van a venir más pruebas y muchas pruebas y muchos intentos fallidos hemos tenido, pero cuando entendemos que la prueba viene para ser aprobado, ¿cuál debe ser mi actitud? Muy bien, una actitud de hijo, pero también con una actitud de entender que es Dios provocando en mí algo para que yo dé un resultado, aprobación.
A veces esperamos la aprobación del pastor o esperamos la aprobación de los hermanos. A veces esperamos la aprobación de los hijos, de la esposa. Y aunque Dios no diga nada, no, el asunto es Dios. Es cierto, tampoco voy a buscar el no ser aprobado entre la gente. Pero si yo buscara el ser aprobado o quedar bien con la gente, dijo Pablo, ya no sería siervo del Señor. La aprobación es de Dios. El que diga, este es mi hijo, el que va a decir, este sale aprobado, varón aprobado por Dios. Esto lo dijo Dios a través de Pedro. Jesús, varón aprobado. ¿Pero por qué? Porque fue probado en todas las áreas de su vida. Y en todas sacó un 100. Calificando así como nosotros, ¿verdad? Los 100, ¿verdad, hermanos? Ay, los 100, anhelados por unos y otros, como que ya no hay otra calificación más grande para que me la pongan, ¿verdad? Ya, pura vanidad también. El punto está acá, que Pablo le dice a Timoteo, procura. Yo me pregunto, ¿cuántos están procurando? ¿Cuántos están poniendo diligencia en hacer y en vivir como Dios dice? El Señor nos dio a través de Reforma Apostólica 494, nos dio directrices en las cuales Dios quiere que estemos aprobados. Y nos dijo claramente el Señor a través de nuestro apóstol cuáles son las áreas y qué cosas el Señor va a buscar la aprobación o el ser reprobados. El asunto es que si yo no estoy oyendo, si yo no estoy poniendo atención a esta palabra de aprobación o desaprobado o reprobado, no estoy entendiendo lo que Dios quiere para este tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio 3 meses nada más, porque ya nos dio 30, 40 años, 20 años, 10 años y no hay modo que cambiemos de actitud. No hay modo que nos metamos al diseño. No hay modo de vivir como Dios dice. No hay modo de hacer lo que Dios dice. Ahora, el punto es, no es lo que va a calificar mi apóstol, sino lo que va a calificar Dios en mí. Lo que Dios está permitiendo que yo atraviese los asuntos que tenga que hacer o resolver, el Señor está permitiéndome que lo resuelva. En 3 meses yo tengo que presentarme, usted tiene que presentarse, Misión Cristiana Calvario tiene que presentarse ya aprobados por Dios. Pero no estamos pensando en el tiempo, sino en lo que no hemos podido salir aprobados. Todavía seguimos batallando con cosas, con decisiones, con actitudes. Todavía seguimos batallando con nuestro estilo de vida. Y como dijo un famoso en una canción, ¿verdad? Y ahorita se va a recordar, a mi manera. Famosa canción que llevó a ese artista o a esa mujer a tener éxito. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. El problema es que nosotros nos apegamos a esa filosofía, a esa letra y vivimos de igual forma. Vivimos a nuestra manera. Y aunque no la cantemos y aunque no la vayamos a escuchar, pero yo sé que algunos van a estar inquietos, ¿verdad? Y la van a querer escuchar a su casa. A ver qué fue lo que dijo el pastor de la canción. A mi manera. Quiero vivir a mi manera. Quiero ser a mi manera. Quiero que todas las cosas se hagan a mi manera. Todo resulta a mi manera. Yo sé cómo manejo mis finanzas a mi manera. Yo sé cómo es mi matrimonio a mi manera. Yo sé cómo voy a tratar a mis hijos a mi manera. Yo sé cómo voy a trabajar en el asunto laboral a mi manera. Déjeme decirle, eso se metió a la iglesia. Y el problema es que cuando empezamos a hacer a nuestra manera, resultamos fracasando.
Y solo resultamos intentando hacer algunas cosas, pero siempre lo hacemos todo a mi manera. Y entonces el fracaso, la caída, el enfriamiento espiritual, la decadencia de adorar al Dios vivo, hermanos, es notorio, se ve, se siente, el pueblo está presente, ¿no? Se siente, se ve cuando alguien ya se enfrió. Dice, hablando de la caída, ¿verdad? Dice que se van resbalando poco a poco, puros resbalosos, pues, ¿verdad? Y cuando siente uno ya cayó. ¿Pero por qué? Porque se venía resbalando de qué ratos, pues. Entonces el punto aquí que estoy hablando es que el Señor está probando a su iglesia. ¿Cuántos son iglesia? Gloria a Dios. Pues Dios está probando a los hermanos que dijeron amén, pues vaya, a los demás no. Pero nos está probando a todos en todas las áreas de nuestra vida. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Y entonces viene Pablo y dice esas palabras a Timoteo, un discípulo de Pablo, diciendo: procura con diligencia, ponle diligencia, presentarte a Dios como aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. 3 meses. Y al final de los 3 meses, el Señor dará su aprobación, o Señor dirá: no aprobaste. ¡Qué vergüenza! Yo recuerdo que un compañero mío en la escuela, hace años, muchos años, pues, ¿verdad? En la escuela, estoy hablando de la escuela, ¿ves? Nos daban la hoja de fin de año con las calificaciones y al final decía reprobado o aprobado. Y entonces venía este compañero y borraba el reprobado, solo le quitaba el y entonces ya decía que aprobado. El punto es que las calificaciones iban ahí, y aunque él cambiara de reprobado a aprobado, las calificaciones decían que estaba reprobado. Y hasta en rojo se lo ponían a uno, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos se acuerdan de esos famosos, cómo se llamaban esos? No me recuerdo cómo se llaman, certificados. Y el certificado, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes cuando sacaban un rojo, verdad? Se miraba feo, ¿verdad? Y llegaba uno con el papá y la mamá y le decía: aquí está mi certificado. Los papás, ¿verdad? Tan chulos los papás de aquel tiempo, ¿no? Dios santo, con Dios me libre, ¿verdad? Reprobados. Era la vergüenza del alumno no enseñar su certificado porque tenía ¿qué? Rojos, porque tenía reprobado. Era vergüenza para el alumno, pero también era vergüenza para ¿quién? Presentarle al papá un certificado ¿qué? De desaprobado, reprobado, de alguien que no calificó, alguien que no cumplió, que alguien que no llenó las expectativas o el programa que se le presentó. Y entonces viene la vergüenza. Y los papás, por más que queramos esconderlo, ¿verdad? Con una sonrisita, ¿eh? Estamos que nos hierve la sangre, ¿verdad? Se nos sube el mosh, como dicen algunos, ¿verdad? Pero lo que quiero llevarlos hoy es a ese punto. El Señor nos va a probar en todo. Diga conmigo: Dios nos va a probar en todo. Bueno, le voy a ser más honesto: Dios nos está probando en todo. Es que se me va a probar, suena como que va a venir más adelante. No, nos está probando Dios ¿en qué? En todo, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque si no está siendo probado en todo, déjame decirte, entonces no eres hijo. Esa es la bendición de entender que estoy siendo probado porque soy hijo. La certificación dice que soy hijo. Amén, hermanos. Salmo 2:7, ¿verdad? Yo publicaré el decreto: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
Ah, bueno, pero no se queda solo en el certificado de nacimiento, en el certificado de adopción, en el certificado que somos hijos. No, se requiere una aprobación. Sí, pero ¿de quién? Del Padre. Ahora, yo no voy a ser aprobado por usted, ni por lo que usted haga o por lo que usted no haga. Esto es individual. Cada uno de nosotros le dará cuentas a Dios de sí. Cada uno. O sea, ahí yo no voy a dar cuentas ni de Josué, ni de Cindy, ni de Dani, ni de Tony, ni de Ana Iris, ni de Yasmín. Cada uno dando cuentas. Y entonces el Señor viene y nos está probando y nos va a seguir probando. Gloria a Dios, porque eso me está llevando a ser perfecto. Amén, hermano. No, hombre, usted, hermano Ron, usted sí que exagera. Perfecto solo Dios, perfecto solo Jesús. Perfecto, aquí en la tierra no hay ningún perfecto usted. Y no dice pues la Escritura allá en Mateo capítulo 5, verso 40 y algo, 45 o 48. Gracias, hermano. ¿Cómo dice? Ahí está mi Biblia, sí pues. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es que. Entonces no hay excusa para decir perfecto solo Dios. Aquí todo, mientras estamos en la tierra, imperfectos. No, es que el Señor Jesús dijo eso. Y Jesús fue perfecto aquí en la tierra, no perfecto en el cielo. Sí era perfecto en el cielo, pero perfecto también en la tierra. Y si Él nos dijo, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es porque sí se puede lograr. ¿Cómo se logra la transformación? Les he dicho, a través de la aplicación de la revelación de Dios a nuestra vida. No es porque yo tenga buena conducta, no es porque yo me esfuerce, no es esfuerzo humano, es la aplicación de la revelación de Dios en mi vida, en tu vida, que te va a traer esa perfección. Entonces, quiero pasar de ahí y quiero llevarlos a unos textos que ya los conocemos, pero que necesitamos desempolvarlos. Salmo 66. Vaya conmigo al Salmo 66. Gloria a Dios. Salmo 66, versículo número 10. Fíjense que cuando buscamos ese texto, nos encontramos nosotros entendiendo varias cosas. Yo sé que ya lo leyó, pero qué bueno. Pero yo lo voy a buscar en otras versiones. Ese es el asunto. Dice en la Reina Valera, donde usted está, dice, porque tú nos probaste. Oh Dios, ¿quién es el que está probando? ¿Quién es el que te está probando a ti? Dios. ¿Quién probó a Jesús? Dios. ¿Quién está probando a la iglesia? Dios. No Pablo, no Moisés, no David, no los apóstoles, Dios. Y viene y dice, porque tú nos probaste, oh Dios, y nos ensayaste como se afina la plata. Bueno, en otras versiones, déjenme mencionárselas para que podamos tener claridad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Eso sí se lo saben. Y entonces viene en el verso 10 y hay varias cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, en la Dios habla hoy. Dice la Escritura, Dios nuestro, tú nos has puesto a prueba, nos has purificado como a plata. Otras versiones, la versión contemporánea, dice, tú Dios nuestro, nos has puesto a prueba, nos has refinado como se refina la plata. Y así sigue diciendo, y dice una palabra en la Nueva Versión Viva. Dice, nos has puesto a prueba, nos has purificado, oh Señor, como a la plata en el crisol. ¿Qué es el crisol? ¿Qué es el crisol?
Búsquemelo ahí en el Sábelo Todo. ¿Qué es el crisol? Ah, sí, muy bonito entenderlo en esta parte. Muy bonito entender esta situación aquí en ese versículo, porque tú nos has probado, oh Dios, y nos ensayaste como se afina la plata. ¿Pero qué es el crisol? El recipiente. ¿Qué significa eso entonces? Que éramos metidos al fuego. Es en el fuego donde se purifica el oro y se purifica la plata. Es en el fuego a altas temperaturas, a temperaturas extremas. Allí dice, sale que todo lo que no sirve, el que trabaja el oro, ¿cómo se le llamaría este? No se le puede decir el orero o el platero. El refinador, digámoslo ahí. Tenía la obligación de llevar el oro o la plata a tal extremo de temperatura que se pudiera ver transparente. Su trabajo era quitar todo asunto que no fuera de él o de su especie, limpiándolo. Ahora, aquí alguno dirá pulir. Pulir es una cosa, pero también el Señor nos sigue puliendo, pues verán. Pero más que pulirnos, primero nos mete al crisol, nos mete a esas temperaturas y nos hace vernos transparentes, lo que somos, lo que tenemos. ¿Me doy a entender, hermano? Es una transparencia de vida donde puede salir a flote todo aquello que no es de acuerdo a la plata. De igual forma hace el Señor. Nos mete en el crisol, nos mete allí para ser probados. Fuimos probados, estamos siendo probados. Cómo se refina la plata, cómo se limpia la plata. Ahora me llama la atención porque en el 66:10 dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Pero aquí, cuando veo estas versiones, me llama la atención poderosamente, dice, has purificado la plata. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? El buen oro, dice Lamentaciones. O sea, era el mejor oro, pero lo dejaron ¿qué? Ennegrecerse. Hay cadenas de plata, pulseras de plata, hay un montón de cosas de plata. Pero llega un momento en que pierde esa brillantez, se ponen opacas. Y es de plata, pues, pero está opaca. ¿Qué hay que hacer ahí? Pulirla, ¿verdad? Para que vuelva a tener su color, su ¿qué? Su brillantez original. Entonces el Señor hace las dos cosas. Primero nos purifica y luego nos pule. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué lindos los procesos del Señor. Y uno dice, Señor, ¿cuándo voy a descansar de tantas cosas en mi vida? Y el Señor te va a responder, no vas a descansar, te estoy puliendo, te estoy purificando, te estoy perfeccionando. Entonces ahora la prueba ya no la voy a ver como algo que me está matando. Y esta prueba, qué lucha las que tengo. No, gloria a Dios por la prueba, gloria a Dios por las luchas, gloria a Dios por las cosas que vienen a nuestra vida, porque es allí precisamente donde el Señor nos está puliendo, donde nos está purificando. Dos cosas diferentes. Entonces viene y dice, en el versículo que estamos leyendo en el 66:10, porque tú nos probaste. Oh Dios. ¿Verdad? Aquí no le puedo echar la culpa ni al marido, ni que los hijos. Es que son mi cruz, decimos a veces, ¿verdad? Los hijos, ¿verdad?
son mi cruz. O a la esposa, ¿verdad? Es que eres mi cruz. y miramos esas cosas como ¿qué? Como que son el problema. No, no son el problema los hermanos. No es el problema tu esposa, no es el problema tu esposo, no es el problema los hijos. A veces nos queremos agarrar de ahí. ¿Para qué? Para ver quién nos las paga y no quién nos las debe. Pero Él nos probó y nos sigue probando y nos va a seguir probando hasta que estemos purificados y bien pulidos. Gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Ahora, como no quiero tener leyendo tanta escritura, porque lo que voy a hacer ahorita ya usted ya lo sabe. Viene el Señor y le dice a Pedro: Pedro, todos se van a escandalizar de mí esta noche. Y Pedro dice: yo no me voy a escandalizar de ti. Iré contigo si fuera necesario hasta la cárcel. Ay, Pedro, le dijo el Señor a Pedro, esta noche, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Eso está ahí en Mateo capítulo 26, del 30 al 55. Al 35, perdón. Del 30 al 35. 5 versículos. Pedro, esta noche tú me vas a negar 3 veces. No, yo no me voy a escandalizar. Si fuera necesario, hasta la muerte voy contigo. Bye. Y cuando fue probado Pedro, 3 veces dijo: no lo conozco. Y entonces se acordó de la palabra, dice. Qué tremendo eso, ¿verdad? Se acordó de la palabra. Y cuando recordó lo que el Señor le había dicho esa noche, de lo que le iba a pasar esa noche, dice que lloró amargamente. Y entonces ahí salió la canción, Llorar y Llorar. Y lloró amargamente. Se puede imaginar qué dolor, qué vergüenza, qué sintió Pedro de lo que Jesús le dijo: esto te va a pasar esta noche. Y él no se acordó, pero negó, y el gallo cantó, y entonces recordó lo que el Señor le dijo. ¡Qué vergüenza! No pasé la prueba. ¡Qué vergüenza! Le dije al Señor que que hasta la muerte, que a la cárcel, que no importaba lo que viniera, que yo me iba a aguantar como los meros machitos. Machito chío. El asunto está en que cuando vino la prueba, Él no recordó. Muchas veces nos vienen cosas que ya el Señor nos las anticipó y nosotros olvidamos. Y cuando viene, ay, no me acordé que el Señor ya me había dicho esto. Y entonces nos encontramos reprobados. No pasamos la prueba. Pero el Señor, tan lindo que es, porque en Lucas capítulo 22, el Señor también dice, ¿verdad? Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero yo ya oré por ti. Qué lindo el Señor. Yo ya oré por ti para que no falle tu fe. No falte y no falle. Pero lo que me encanta es cuando dice: y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. ¿Qué le está diciendo el Señor? Pedro, te van a zarandear, todos van a huir, todos me van a abandonar, tú me vas a negar, todos me van a dejar solo. Y Pedro seguía con su espíritu ¿de qué? ¿De qué? De machito, ¿de qué? ¿De qué? De valentón, de que yo las puedo. No. Tuvo que entrar a eso, pero ¿cuál era el plan de Dios? El plan de Dios es que iba a entrar a la prueba, iba a pasar la prueba, pero era necesario que saliera aprobado. Por eso el Señor le dice: y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Que Pedro no se quedó llorando toda la vida. Pedro entendió que le había fallado al Señor.
Pedro entendió que no había pasado la prueba. Pedro se le olvidó lo que el Señor le dijo. Pero Pedro lloró amargamente, sí, se arrepintió, sí, pero no se quedó llorando. Se levantó Pedro y fue a confirmar a sus hermanos. Entonces, cuando te viene una prueba, no es para hacerte llorar. Ese es el resultado de no haber sido aprobados. Lloramos. Cuando yo gradué de perito contador, me dio risa. Todos los que perdieron estaban llorando. Yo estaba llorando de puro agradecimiento al Señor. Y los que lloraban me dijeron, también vos perdiste. No, yo gané. Entonces, ¿por qué estás llorando? Me decían esas palabras, ¿verdad? No se queda llorando. Mire, no estoy diciendo que no hay que llorar, hermano, por favor. No va a decir usted, el pastor prohibió que lloráramos. No. Sí se vale llorar. Jesús lloró, ¿verdad? Pedro lloró. La Llorona también lloró. Y todos lloramos. De alguna manera lloramos porque algo nos dolió, porque algo no nos pareció, porque vimos algo que no nos gustó. Lloramos. La reacción del ser humano es llorar. Sí, y lloramos. Yo he llorado y yo lloro frecuentemente, y no que sea Jeremías, ¿verdad? El profeta llorón. Algunos dicen, Jeremías, el profeta llorón. No, es que usted no sabe cuántas veces se lo llevó el río. Ay, tan chillón el profeta. No, solo empiece a ver la vida del profeta y se dará cuenta a cuántas cosas fue sometido y qué cosas tuvo que soportar. No solamente como pruebas para él, sino ver la condición del pueblo de Dios, que no querían oír a Dios. Entonces sí se vale llorar, pues hay que llorar, pero así, mi hermano, así. Cuando usted ya lleve así de llorar, ya deje de llorar. Paz. Deje de sufrir, pare de sufrir. Se vale llorar. Pedro lloró y amargamente, pero no se quedó ahí. El Señor le dijo, cuando pase todo esto, ve y confirma a tus hermanos, porque también ellos fallaron. Amén, hermanos. Porque eso dice en el último versículo de Mateo 26, 35, dice que todos dijeron lo mismo. Y todos fallaron en lo mismo. Eso es lo serio, ¿eh? Déjeme ir terminando con esto. Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Por eso le digo, las pruebas no sabemos cómo van a venir, cuándo van a venir, de qué forma van a venir, de qué manera van a venir vestidas las pruebas. Pero que van a venir, van a venir. Entonces, capítulo 10 me habla a mí del 9 al 16, me habla sobre Pedro, y lo quiero leer a propósito para que entendamos. Pedro se encuentra en la playa, en la casa de la playa, orando. O sea, se puede ir a la playa, no a bañar, a orar. Así que si ese es el propósito, vamos a la playa. No es cierto, ¿ya? No va a pensar eso. Solo estoy bromeando, estoy tratando de que tenga una sonrisa en medio de las pruebas. Entonces viene ahora y nos narra esta escritura lo siguiente, capítulo número 10, verso del 9 al 16. Dice así esta palabra: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Estamos hablando de las 12 del día. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, o sea, una revelación, una visión. Entró a una atmósfera diferente a la de la tierra.
algo inusual. Entonces viene y dice esta palabra, verso 17 o 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, me encanta eso. Le vino una voz. Pedro, no dijo apóstol, no dijo hijo mío. ¿Por qué lo llamaría Pedro? A ver, ¿por qué lo llamó Pedro? Porque el asunto era con Pedro, no era con Juan, no era con Mateo, no era con los apóstoles, era con Pedro. A veces generalizamos, pero las pruebas son personales. Pruebas personales, cosas que te vienen personales, cosas que ocurren personales, cosas que el Señor permite que vengan a tu vida personales, porque es contigo, no es con nadie más. No se lo dice a Pedro para que lo escuche Juan, no, es personal. Pon tu nombre, pon mi nombre, pongo mi nombre ahí. Y le vino una voz del cielo que decía, mata y come. ¿Dice eso o no dice eso? Entonces Pedro dijo, Señor. ¿Qué dijo Pedro? A ver, ¿qué dijo Pedro? Estoy en el verso 14. ¿Qué dijo? Como digo yo, ¿va? Nel pastel, Señor. No. ¿Cuál era la orden? Mata y come. ¿Y quién es superior, pues, hermano? ¿El que va a matar o el que está dando la orden? Dios dio la orden. Pedro, la orden venía directa a Pedro, no era para Juan, era para Pedro. Pedro, Pedro, es contigo el rollo, es contigo el asunto, es contigo este trato, es contigo esta prueba, es contigo esta situación, no es con nadie más. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué solo a mí? ¿Por qué no le viene a aquel? Mira cómo se porta, mira cómo es, no te ama, no te quiere, es infiel. Y yo soy lo contrario. Y a mí me viene todo esto, Señor. Porque el Señor quiere quitar simulación también. Pero viene y dice, Pedro es contigo. La palabra del Señor la predicamos para todos, ¿sí o no, hermanos? Y alguno dirá, me ofendió el pastor con lo que dijo. No, yo no lo ofendí. Su condición lo ofendió. No sé si me voy a entender, hermano. No me diga que lo repita, vuelva a oír el mensaje. No fue ni la palabra ni el pastor quien lo ofendió, sino la condición en la cual me encuentro, y la palabra pegó justamente ahí donde está mal la persona. Pedro es contigo. River es contigo. Dani es contigo. Lidia es contigo. Mayra es contigo. Jessica es contigo. O sea, el Señor no va a decir, hermanos, a todos les va a venir lo mismo. No, solo a Pedro le vino esto. Porque era con Pedro. Era con Peter. Pedro creo que empezó a buscar a otro. Posiblemente si el Señor solo te dice mata y come, pero no menciona tu nombre, tú dirás, ¿a quién se lo habrá dicho el Señor? Si yo no miro a otro. Pedro no tenía alrededor a nadie más que solo él. Por eso el Señor viene y dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, no. Como hemos escuchado a nuestro apóstol, ¿verdad? Se atrevió a decirle a Dios, no.
¿Qué estaba pasando realmente con Pedro? Dios le estaba sacando de su cultura judaica, de su religión, de sus tradiciones. No, Pedro no era efectivo con esas cosas. Pedro iba a ser efectivo soltando esas cosas y haciendo como Dios dice. La prueba, mire pues hermano, una prueba tan fácil que se resolvió en no, Señor, jamás he comido eso, así que por favor yo soy más santo que tú. No, probado. ¿Por qué le menciona a Pedro en varias cosas? Porque Pedro no dejó de ser probado, pulido, metido en el crisólito del Señor, en el crisólito. Fue metido constantemente allí. ¿Para qué? Para salir purificado, para salir limpio, para salir aprobado por Dios. Dice que esto se hizo 3 veces. ¿Qué significa eso? Que las 3 veces Pedro dijo no. Y como Dios no se hace bolas como nosotros, ¿verdad, hermanos? Enrolla la tela y desaparece. Bueno, no quiere, lo voy a hacer a través de otro. Y aparece Pablo, el apóstol Pablo. Ese sí mató y comió. Porque la orden del Señor: mata y come, y no digas que lo que yo he limpiado sigue inmundo. De una vez se lo aclaró el Señor, para que en la segunda pudiera decir Pedro: ahora entiendo, voy a matar y voy a comer. Pudo más, mire pues hermano, pudo más en Pedro su tradición, sus costumbres, su religiosidad, que ¿qué? Que el hambre. Si se estaba muriendo del hambre, que hay uno mata y come, ¿verdad? Pero pudo más su orgullo religioso que el hacer la voluntad del Padre. Puestos de pie, por favor, hermanos. A todos los hermanos que nos están viendo en los diferentes lugares, déjenme darle la buena noticia: seguimos siendo probados, seguimos siendo pulidos, pero también seguimos nosotros siendo purificados. El Señor quiere una iglesia aprobada y nos ha mandado a corregirnos en todo aspecto, en todo aspecto. No es algo nada más o algunas cosas. Dios mandó que corrigiéramos las cosas. Él nos mandó a ver que está descompuesto, desarreglado, y que lo corrijamos, lo arreglemos. No nos lo está sugiriendo a la manera de Pedro, lo está diciendo: mata y come. Ve y arregla las cosas en tu casa, ve y arregla tus cosas en tus finanzas, ve y arregla tus cosas con tus amigos, ve y arregla tus cosas con tu familia, ve y arregla tus cosas en tu trabajo, ve y arregla las cosas en tu negocio. Arréglate, ponte a cuentas con lo que dice mi palabra, para que alcancemos un aprobado. Y no, la meta no es llegar el 15 de agosto a presentar una iglesia o a presentar nuestra vida o a presentar una familia aprobada. No, la meta no es llegar a ser aprobado allí. La meta es llegar a ser aprobado allí, pero vivir como aprobado el resto de la vida. Ese es el punto. Te lo digo a ti y se lo digo a esta iglesia que se ha congregado hoy. Aprobados. Aprobados. A ponerle orden a las cosas, para que cuando nos presentemos ante Dios, nos presentemos como aprobados. Así dice la Escritura, ¿verdad, hermanos? Y cuando vengamos a la casa del Señor, que seamos aprobados por Él. Corrige tus pasos, dice. Hay un salmo que habla de eso, si alguien me lo puede buscar rapidito, pero dice ese salmo claramente así: el que corrige sus pasos será aprobado por Dios. A ver, ¿quién me lo buscó ya?
dentro de todos los que tengo aquí, los 500 hermanos que hay aquí, quisiera saber si hay alguno que lo puede buscar, porque sí, se los tengo que entregar a los hermanos acá. Es un salmo, o es Proverbios, no recuerdo, pero por ahí está. Pero así dice: aprobados. El que corrige sus caminos y sus pasos será aprobado. Este será aprobado. Amén, hermanos. Así que no espere usted solo ser aprobado el 15 de agosto, que es el día de presentar todo al Señor. Que llegue el 15 usted a ser aprobado y vivir el resto de la vida que el Señor le dé como aprobado, buscando la perfección, buscando el agradar al Padre, viviendo como el Padre dice y haciendo todo lo que el Padre dice. ¿Sí, hermana? Salmo 37, 23. ¿Sí? ¿Qué dice? Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Ajá, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Ese es otro salmo. Pero hay una palabra donde dice claramente, ¿verdad? Pero gracias, hermana, gracias. Donde nos dice directamente que el que ordena sus caminos, este será aprobado por Dios. Y entonces, ¿qué es lo que nos toca? Llegar a ser aprobados para vivir del 15 en adelante como aprobados. Pero tampoco vaya a esperar usted el 15, como le pasa a las vírgenes, ¿verdad? 10 vírgenes. A última hora estaban arreglando las lámparas. No haga eso. Ya arregle las cosas. Corrijamos lo que hay que corregir. Y establezcamos el reino de Dios en nuestra vida. Yo sé que por ahí lo tienen todavía. Hay que buscarlo. Mientras oramos por los hermanos también que están ahí en línea. Levante sus manos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, juntamente con nuestros hermanos que nos están viendo en los diferentes lugares, hay hermanos que están enfermos, por los cuales oramos hoy. La sangre de Jesucristo es sobre ellos. Y oro, Señor, aplicando tu palabra que dice: por tu llaga hemos sido curados. Por lo tanto, toda enfermedad se va, toda dolencia, todo aquello que está estorbando al cuerpo, se va. Declaro cuerpos sanos, declaro cuerpos vigorosos, llenos de la vida de Dios. Pero hoy oro por tu iglesia, Señor. Clamo por cada uno de los que nos están viendo y de los hermanos que están aquí reunidos. Señor, en tu nombre pondremos diligencia en ser hallados aprobados por ti, haciendo las cosas como tú dices y las que tú dices, viviendo a la manera tuya, no a la manera nuestra, viviendo conforme a tu voluntad, aplicando la revelación a nuestra vida y viviendo en conformidad a lo que tú dices. Padre, hoy en el nombre de Jesús quito todo sueño, quito todo cansancio, quito toda frustración de tu iglesia
Aquellos que se han esforzado y decir, no lo he alcanzado, no es de alcanzarlo por esfuerzo, es por aplicación de la revelación. Padre, bendigo a toda Misión Cristiana en Calvario, a los siervos del Señor. Danos la fuerza, la capacidad de ir y ver si aquello está hecho como tú dices. Y que podamos movernos en esa dimensión de corregir, de encauzar, de hacer las cosas a tu manera, Señor. Ordenando nuestros pasos, ordenando nuestro caminar. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra ahora es enviada y tiene vida, y esa vida es impartida a toda Misión Cristiana en Calvario, porque está allí, Señor, a donde tú la has enviado. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por estarnos probando cómo se pule la plata, pero también cómo se purifica. Señor, sea tu nombre exaltado, y que no me queje más de lo que está pasando a mi alrededor, sino que pueda mostrar al Dios Todopoderoso en medio de cada situación. Gracias, Padre, porque hoy somos más fuertes. Que nuestra fe no falte, que nuestra fe no falle, que nuestra fe permanezca en el Hijo de Dios. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y los hermanos que están allá del otro lado, los bendecimos en esta mañana. Mucho gusto.